Buen amigo, prepárate porque esto es crudo. Cristina, la princesa de un reino desaparecido que apareció en el intermedio del capítulo de la serie de Orewa Seikan Kouka, ha sufrido de una manera que no te puedes imaginar. Resulta que ella, al ser atrapada por estos piratas espaciales, fue sometida a varios procedimientos degradantes dentro de su cuerpo, convirtiéndola en una masa de carne, así como te estoy presentando en la imagen. Y lo que estamos apreciando nos pone en presencia, o quizás de la peor adaptación de anime que ha habido desde Arifureta en el 2019. O quizás una serie con demasiado contenido original, según sea lo que aparezca en el capítulo número 5. Porque la batalla que debió haber sido la primera de Liam con su armadura negra Avir fue una de las cosas más largas que pasó dentro del primer volumen, abarcando prácticamente la mitad de todos los acontecimientos. Su primer encuentro contra los piratas espaciales tuvo que ver bastantes momentos épicos de él enfrentándose a las hordas y hordas de naves espaciales que estaban a su alrededor, incentivando e incrementando la moral de todo su ejército compuesto por 8,000 naves contra más de las 30,000 que tenía su enemigo. La descripción de esta batalla fue más verificada como solo un hombre es capaz, mediante su gran poder, en cambiar completamente la balanza de una batalla, atacando el buque insignia por su propio mando y por sus propios miedos. Perdón, medios, me confundí de la palabra. Si les describo cómo fue la primera batalla de Liam contra los piratas espaciales, el video se me hace largo como no pueden creerlo. Pero por lo menos en mi corazón hay esperanza, porque la trampa de miel, es decir, el momento cuando la teniente del ejército imperial de la séptima fábrica vuelve otra vez a los dominios de Liam para ofrecerle la venta de bastantes buques o aeronaves que podría adicionar dentro de su ejército. En estas se le llama trampa de miel porque ella utilizó sus encantos femeninos para tratar de coquetear con él. Y al final incluso hay un intento para convertirse en la siguiente condesa, pero eso será tema del siguiente video. Estos acontecimientos ocurrieron antes de la batalla de los piratas espaciales, por lo tanto la fe y la esperanza radica en que una vez se muestre esta escena, inmediatamente nos pongan en perspectiva cómo Liam se enfrentó a esta tropa de piratas espaciales, los derrota y salva a Cristina. Por supuesto, vuelvo y digo, no encuentro una princesa hermosa de un reino desaparecido, sino una masa de carne amorfa que había sufrido durante bastantes décadas el maltrato y los abusos, la tortura de esta criatura tan perversa, de este maleante quien complacía sus fetiches más perversos con las criaturas más mórbidas que pudiera fabricar. Sí, fue bastante tiempo. Puede que en el anime se pierda la noción del tiempo, pero en la novela, todos estos acontecimientos que transcurren uno detrás de otros tienen diferencias de bastantes años, incluso décadas. Para el momento en el que Liam tiene su primera batalla contra los piratas espaciales, él ya tendría 45 años y apenas estaría presentando los cuerpos de un adolescente a quien apenas se le estaba engrosando la voz. Según se dicen los mismos secuaces de Gael, este llevaba un siglo entero disfrutando de este pasatiempo y una de sus criaturas favoritas era la princesa que se encontraba dentro de la celda, a quien él se sorprendía porque a pesar de todo este tiempo, su ego aún no era roto. Damas, caballeros, me encanta volverlos a ver en esta oportunidad. El viejo nombre de esta voz es el del Mikael, y para esta oportunidad les trae las comparaciones entre el anime y la novela y también el manga para adicionar más variedad a este canal sobre la serie de Orewa Seikan Kouka en su quinto capítulo, se lengua la traba. Así que si te interesa, por favor ponte cómodo, mi hermano, haz una soda, porque tengo tantas cosas que poder comentarte que estoy seguro que lo vas a disfrutar. Pero advierto, si el quinto capítulo abarca estos hechos, porque pues estos cronológicamente vieron haber sucedido en esta batalla, pues de pronto te estoy dando un spoiler, pero seguramente no lo hará porque pues por lo que veo esta animación no le está dando muchas ganas a adaptar la obra original. Así que, sin más dilaciones ni preámbulos, empezamos con número 1. El maestro de Liam, Yasui, de hecho tiene un trasfondo bastante interesante cuando empezó a darse cuenta que Liam era un verdadero monstruo. Aquí en el anime podemos ver que él simplemente
amenaza, molesta al niño, pero tanto en el manga como en la novela, él se da cuenta del talento monstruoso que tiene su estudiante, pues cada uno de estos entrenamientos sin sentido que él trataba de darle simplemente para intimidarlo, sorpresivamente era superado por este muchacho, al punto que él no se lo podía creer. Sí, exactamente, dejarlo sobre esa superficie de agua, con un tronco tambaleante, con los ojos vendados, lanzándole pelotas por todas las direcciones, con una espada pesada, eventualmente logró dominarlo y convertirse, gracias a eso, en el mejor espadachín de su época. Bueno, exagero. En el mejor espadachín que puede existir actualmente en toda la galaxia, pues él había despertado habilidades sobrehumanas para poder llevar a cabo este entrenamiento, el cual fue larguísimo. Este muchacho llevaba en entrenamiento más de 40 años enteros. Básicamente había desarrollado haki de observación. Él era capaz de percibir los movimientos de todas las cosas que estaban a su alrededor sin la necesidad de utilizar sus ojos. El flujo de mana que había dentro de su cuerpo era tan perfecto al punto de rivalizar con los mejores magos que existía dentro de este imperio galáctico. Su maestro no tenía palabras para poder describir el talento que tenía su estudiante, y cuando finalmente dio la prueba de este montón de ataques omnidireccionales con los ojos cerrados y una espada pesada, él aprendió a evocar magia a su alrededor con campos de energía para protegerse de todos los ataques omnidireccionales, pensando que esta era el verdadero significado del destello del relámpago, la combinación híbrida entre el talento y la magia, permitiéndole así llegar a niveles sobrehumanos. Otra de las personas más impresionadas por este hecho era el mismísimo guía, quien se había presentado en escena para apreciar el crecimiento de Liam. Él estaba ansioso por ver cuáles eran los miserables progresos que había obtenido con un falso maestro. Por ende, al ver que este sujeto realmente se había convertido en un espadachín hecho y derecho y quizás un mago de gran renombre con un poder que ni siquiera en cientos de años se podría imaginar que alguien pudiera alcanzar, no fue capaz de contener su sorpresa y maldijo la situación. Revisó y rectificó que su maestro fuera un farsante, y sí, lo era. Pudo ver que este estaba en algún bar estresándose con una prostituta mientras le comentaba todas sus preocupaciones, de que en cuestión de solo un par de años el chico lo había superado, y todos esos entrenamientos de farsante que le había hecho hacer pensar que eran realistas, de verdad funcionaron. No tenía idea de qué clase de monstruo estaba educando. Número 2. Amagi no tenía ni el más mínimo ápice de confianza por este falso maestro. Ella sabía perfectamente que era un fraude. No había nada en su cuerpo o en su actitud que denotara que era extraordinario. Y ni siquiera en 40 años observándolo fue capaz de poder detectar algo para lo que pudiera justificar una pizca miserable de talento. Pero contrario a lo que daban sus análisis, él sí ofrecía resultados. Cada una de sus enseñanzas hacía que Liam cada día se hiciera más fuerte, y aunque sus entrenamientos le parecían extraños, tenían resultados sobre la persona a quien ella debía servir. No tenía ni la más mínima idea de cómo. Es más, habían oportunidades en las que ella podía presenciar el verdadero carácter de esta persona sin que él se diera cuenta. A veces, simplemente con los drones o las cámaras de vigilancia podía ver su verdadera esencia, la verdadera forma en la que hablaba o cómo se refería a su maestro. Ella sabía perfectamente que era un farsante, pero no podía poner en duda los logros que había logrado. Era básicamente un milagro de Dios que esto estuviera pasando. Número 3. Verán, esta es una escena bastante cómoda. Liam ya llegaba al punto cerca de su madurez en la que ya quería convertirse en una persona tiránica, gobernante, que bajara directamente a sus dominios a secuestrar mujeres para llevárselas a su mansión y hacer todo tipo de atrocidades con ellas, profanarlas, detonarlas como quisiera desde lo más profundo de su ser. Pero resulta de que primero habían varios problemas. El principal era que ninguna chica en sus dominios, es decir, en todo el planeta, era su tipo debido a la moda. Él era de un Japón moderno y en su ideología, cuando formó a Amagi, hizo una mujer perfecta. Pero casi todas las mujeres que estaban en sus recintos, en su dominio, eran, por así decirlo, personas con un estilo de moda diferente. Ninguna le llamaba la atención, ni la forma de vestimenta, ni la forma de peinados, ni tampoco la morfología. Todo era tan diferente a sus gustos
y tras del hecho al estar siempre acompañado por una mujer perfecta hacía que ninguna de las que estuviera en su gobierno le atrayera, lo cual daba bastantes preocupaciones. Pero aún así un día dijo, ¿sabes qué? Al demonio. Quiero bajar a mis dominios y ahora sí tratar de buscar a una chica. Me voy a aguantar sus ropas o su forma de ser o su forma de vestir o la manera como se arreglen. La traería aquí al palacio y aquí las voy a adiestrar para que se conviertan en algo que me guste, en algo que quiera detonar. Palabras de la novela. La cambio para que YouTube no me baje el video. El problema fue que a Maggie le sonrió gentilmente y le dijo, maestro, no sé si usted no se ha dado cuenta, pero este palacio está repleto de mujeres hermosas. Esto que usted está proponiendo de buscar en sus dominios las mujeres más bellas y traerlas acá para que puedan servirle fue algo que yo ya hice hace bastantes años, décadas incluso. He estado reuniendo a las mujeres más hermosas, las he instruido y en el contrato para prestación de servicios para poder trabajar en este lugar hay una cláusula que dice, si el amo solicita sus servicios, ustedes están en la obligación de presentárselos. Sus piernas deben estar abiertas para él cuando él lo quiera. Y estas palabras dejaron a Liam frío. Pensó, espera, todo este tiempo que he estado aquí, todo este momento, me has dicho que he podido tomar a todas las sirvientas que quisiera y convertirlas en mi harem, y si quisiera regar descendencia, lo que maldita sea se marque. Y ella le dice, sí, efectivamente, ha estado en sus posibilidades desde el primer día. Esto dejó a Liam frío, seco, porque es como si le hubieran dicho, tienes un pastel gigantesco de frente y puedes comértelo cuando quieras, pero pensabas que el pastel era de plástico, que no se podía comer. Esto no termina acá, mi hermano. Aunque Liam tenía esa posibilidad, se dio marcha atrás, se retractó. ¿Cómo así, Miguelito? Resulta que él lo que deseaba era ser un lord malvado, quería influir miedo en las personas. Por lo tanto, si quería tratar de secuestrar a jóvenes bellas, lo que querría hacer es para que éstas sufrieran miedo, le temieran o se sintieran desgraciadas o desagradables ante estas acciones. Pero si eran las miembros de su personal, las trabajadoras que estaban a su servicio, ellas lo harían con mucho gusto, pues estaban preparadas para ello desde hace años. Por lo tanto, no le generaría el sentimiento, el gusto que estaba buscando. Dijo, bueno, entonces voy a buscar a cualquier persona allá abajo en mis dominios. Y a Maggie le dice, mi señor, usted es el rey de este mundo. De hecho, es quizás el gobernante más sabio desde los tiempos de su bisabuelo. Una persona muy sabia. Nadie en este planeta lo odia a usted. Y si bajara y llamara a cualquier chica o chico que estuviera bajo su regente o su regencia, le garantizo que todos estarán felices de atenderlo, porque usted es el mejor gobernante que todos ellos han conocido en su existencia. Guapo, valeroso, con modales. Ninguna mujer e incluso ningún hombre se negará. Todos lo harían con una sonrisa en su rostro. Entonces él pensó, bueno, de ser así, entonces busquemos a personas del exterior, fuera de mis dominios. Quizás ellos estén en contra. Y aquí a Maggie le dice, su reputación afuera está mucho mejor. Se dice que usted es un noble entre los nobles, una persona de real y inestimable valor. Incluso aunque las convocaras para venir a este lugar, le garantizo que todos estarían felices para trabajar o dispuestos para trabajar para usted, teniendo en cuenta sus logros como un noble en ascenso. Y esto finalmente le quitó las ganas de poder motivarse a secuestrar mujeres en los dominios de su propio planeta. Principalmente porque no sería un acto malvado. Estaría básicamente regalando el deseo de muchas doncellas en lo más profundo de sus corazones. Y la otra persona quien también se decepcionó de este hecho era el mismísimo guía, porque su plan era hacer que él tuviera un harem o también se enfrascara en algún tipo de vicio para manipularlo desde ese punto. Pero si Liam no quería ni beber ni tampoco buscar mujeres por este hecho, estaba dejándolo con las manos atadas. Pues madre, qué curiosidad tan larga. Número 4. Cuando llegaron los piratas espaciales para enfrentar los dominios de Liam, justo se hizo una declaración de guerra. Una declaración de guerra en donde apareció el cabecilla de todos los piratas Gael y decía sus exigencias: una cantidad insana de materiales de oro y una cantidad insana de mujeres hermosas y hombres también, porque hay algunos curiosos dentro del ejército de los piratas espaciales, para que se convirtieran en esclavos.
Liam obviamente miró estas demandas con bastante extrañeza. Primero, eran imposibles de cumplir. No habría forma de pagar esta cantidad de dinero tan absurdo que estaban presentando y tampoco podría pedirle a sus súbditos que se sacrificaran por él. Por lo tanto, la situación era solamente tendría una salida: pelear o pelear. Las negociaciones no tenían sentido. Y cuando Liam decidió enfrentarse a ellos, apareció el guía. Al principio tuvieron una leve discusión. Le dijeron: hey, ¿por qué están pasando estas cosas? Y el guía le dice: no te preocupes, amigo. Todo esto es un regalo que yo te estoy haciendo como feliz cumpleaños al celebrar tu mayoría de edad. Felices 50 años, mi hermano. A partir de este momento, si tú participas en esta batalla y ganas, tendrás reconocimiento, fama y fortuna. Es una batalla que vas a ganar fácilmente y me lo vas a agradecer. El objetivo principal del guía era simplemente matar a Liam en este momento, porque todos sus esfuerzos de hacer la vida miserable habían fracasado. Entonces, solamente le quedaba deshacerse de él utilizando sus poderes malignos de Dios Oscuro para manipular la mente de los piratas espaciales y dirigirse a su territorio. En ese punto, ellos lo confrontarían, lo atacarían y, para su sorpresa, serían derrotados. Número 5. Avid. ¿Ven eso que está ahí? Ese caballero que está reemplazando a Arrogance de la serie Otome Game Second One Mod. Resulta de que para poder manipularlo, para poder manejarlo, se necesita una pericia de nivel Dios. Es decir, tener una manipulación mágica y un control mágico de su cuerpo de un calibre que no se había visto sino en personas que dedicaron cientos de años en pulir estas habilidades. Y Liam, gracias a los entrenamientos imposibles de su maestro, lo logró. Generalmente, ninguna persona debería ser capaz de levantar a Avid si no tendría ningún tipo de soporte o ningún tipo de sistema de apoyo para su movimiento, sino que sería como tratar de volver a aprender a caminar o a mover un cuerpo ajeno al suyo. Pero Liam era un maestro en esto gracias a todas las enseñanzas de este falso mentor, y así él lo logró. Número 6. El falso maestro Yasui, desde el momento en el que vio a la teniente Mias, quedó completamente enamorado. Según el anime, él quería tratar de acercarse y hablarle de una forma de coqueteo directo, pero ella lo ignoró al estar hablando con Liam. En la novela, ella lo rechaza de forma directa. Este sujeto se acerca, le toca el hombro y trata de invitarla a comer algo para poder hacerle consultas relacionadas al funcionamiento de esta armadura. Ella lo rechaza rotundamente, diciéndole que ya había un manual donde explicaba todos los funcionamientos de ella, y si alguien tenía dudas, debería ser el mismo Liam quien se las pregunte, no su maestro. En un último intento, él trató de tocarle el hombro, pero ella lo desvió. Ella salió y tomó su distancia. Esto rompió el corazón de Yasuo, al punto que Liam pensó: oye, espera un momento, yo soy un ser malvado, un tirano. No debería obligar a esta mujer a que sea la compañera de mi maestro. Digo, sería un regalo perfecto para él. Estoy seguro que si la obligo o si la secuestro, mi maestro podría divertirse, mínimo se lo debo. Y aquí está en el panel del manga. Si no me crees, míralo, revísalo, aquí está. Pero Liam meditó. Mi maestro es una gran persona con una velocidad sobrehumana. Si la teniente no fue atrapada por sus manos, significa que él aceptó sus términos y no quiere coquetearlo más. Si la chica no quiere corresponder con sus sentimientos, él no la iba a obligar, porque si él lo quisiera, ni siquiera ella podría resistirse. Por lo tanto, Liam quiso respetar la decisión de su maestro y no obligarla a ella a convertirse en su amante. Fue un gran malentendido, porque realmente este sujeto sí es una escoria que podría obligarla, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Y Liam pensó que sí la tenía, pero no la sometió, porque él quizás era una persona más correcta de lo que éste podría imaginar. Número 7. Verán, el camino del destello del relámpago no existe, ni es un arte que sea aceptada en ninguna parte de la galaxia. Pero gracias al entrenamiento miserable y engañoso que le había dado Yasuo a Liam, él, sin darse cuenta, pudo crear un estilo de arte de espadas que creía que existía, pero que jamás existió, convirtiéndose en el creador oficial de este estilo inventado. Es más, durante la batalla, cuando él estaba dentro de la armadura Avid enfrentando a los piratas espaciales, se desplegaron varios caballeros quienes tendrían la misión de enfrentar a Liam.
hay una gran diferencia entre soldados rasos y caballeros. Los rasos se les enseña a pilotar, de pronto saben uno que otro movimiento de combate y después a la batalla. Los caballeros dedicaron su cuerpo y su mente para poder forjar estas habilidades de combate. Y la diferencia entre los soldados y los caballeros es como la de las hormigas contra los elefantes. Un potencial de combate de una persona altamente entrenada podría acabar con cientos o miles de personas que no tienen las capacidades ni los conocimientos necesarios. Y estos caballeros, quienes habían estado inscritos en los piratas espaciales porque pertenecían a los ejércitos de otros dominios conquistados, tenían conocimientos básicos acerca de artes marciales y de escuelas de espadas, y ninguno de ellos, al ver los movimientos o los ataques de Liam, fue capaz de reconocerlo. Le gritaron qué clase de estilo de arma o de lucha utilizas, y él grita con orgullo: el arte del destello, del relámpago, y todos gritan: ni idea de qué estilo es ese, no existe, mi hermano, es un arte oscura. Y él dice: ah, sí, perros, entonces sus cadáveres se van a encargar de esparcir el renombre de mi estilo de combate y el de mi maestro por toda la galaxia. Conviértanse en los pilares con los cuales yo voy a ascender. ¿Se pueden creer que apenas voy, ni siquiera a la mitad, apenas voy un cuarto de todas las curiosidades que tengo de este capítulo? Ya voy 20 minutos. Bueno, Miguel, vamos a tratar de hacer el video más largo que tengas en tu repertorio. Mis amados suscriptores, si les interesa, por favor, no me abandonen. Número 8. El mayordomo de este hogar, de esta casa, quedó completamente devastado al darse cuenta que los piratas espaciales habían llegado al dominio de Liam y se iban a enfrentar a una batalla con altas posibilidades de derrota. 8,000 unidades que poseía Liam, pero que realmente solamente podían operar 5,000 en este momento contra una flota de 30,000 naves acorazadas en pleno funcionamiento. La victoria sería imposible, y el mayordomo, mientras gritaba en el piso suplicando a los dioses y también maldiciéndolos por el hecho de no haber permitido que Liam naciera unos 20 años antes, fue lo que lo devastó. Si ese niño hubiera aparecido 20 años antes en su dominio, seguramente todo esto podría haberse evitado. La guerra, la batalla, todo. ¿Por qué? Él habría recompuesto en lo más alto su dominio y su ejército sería lo suficientemente sólido para poder rechazar el asalto de estos bastardos. Número 9. Sé que lo dije en la curiosidad número 1, pero resulta que el falso maestro Yasui no se fue realmente. Él, al momento de ver que su estudiante era capaz de cortar troncos a la distancia, desviar todos los tipos de ataques con un campo de mana y hacer cosas que un verdadero monstruo haría, agarró todas sus cosas y se fue. Pero en un one shot de esta mismo manga se nota la discusión que él tenía consigo mismo sobre irse o no irse. Afuera, ¿qué le esperaría? Posadas de mala muerte, malas apuestas y huir de los cobradores de deudas. O endeudarse. En este momento no le quedaba ningún tipo de dinero en el bolsillo que haya ahorrado de la jugosa división, de la jugosa prima que ofrecía su trabajo. Y si se quedaba en este dominio, tendría muchísimas cosas de comunidades, una mansión gigantesca, 3 comidas al día, masajes, sauna, alcohol prácticamente gratis, un trabajo estable. Básicamente, si se iba, podría ser el peor negocio de su vida. Por eso, al final, según ese one shot, él decidió quedarse en el dominio de Liam. No estoy seguro si al final le dieron un dojo de entrenamiento para que él le enseñe desde las bases a todos los interesados. Esa parte no tengo ni la más mínima idea. Número 10. El guía la tenía clarísima. Liam, si él llegaba a convertirse en un buen gobernante que deseaba proteger a su pueblo con su corazón, inmediatamente lo aplastaría, lo eliminaría en el acto. Pero él tiene la capacidad de detectar los verdaderos sentimientos de las personas a las que él conoce o ha estado en contacto. Por eso, cuando revisó la mente de este niño, se dio cuenta que quizás era una escoria peor o igual a él, pues este decía: voy a explotar a mi pueblo, los voy a esclavizar, pero de nada me sirve hacerlo con simples migajas. Primero voy a enriquecerlos, a hacerlos peones útiles, y después los exprimiré hasta la última gota para ganar más beneficios. El guía no tenía ningún problema con este pensamiento. Después de todo, él hacía exactamente lo mismo. Los llevaba a lo alto y después los empujaba por el mismo acantilado. Y al ver que Liam tenía planes similares, decidió apoyarlo de una forma muy original. Él dijo:
Muy bien, Liam sigue siendo un maldito bastardo que desea aprovecharse de su pueblo. Entonces, ahora mismo voy a conseguir las tropas más leales, fieles y con las convicciones más altas sobre la moralidad para que les sirvan. Y así cuando ellos se den cuenta del tipo de líder que es este niño, inmediatamente lo traicionarán, le darán un golpe de estado y ahí terminaría todo. Sería finalmente ejecutado en una guillotina y sí, las emociones negativas vibrarían y me darían poderes increíbles. Movió hilos y así los trajo. Básicamente todo el ejército de Liam, que había sido comprado por parte de la fábrica número 7, quienes habían vendido efectivos personales del ejército, quienes consideraban problemáticos por ser muy correctos, antiincorruptibles e insobornables, terminaron parando dentro de sus efectivos, dentro de sus unidades. Y ahí, ellos al darse cuenta que Liam era un gobernante sabio, amable, increíblemente gentil y fuerte, siendo la personificación ideal de los nobles, solamente se convirtieron en su pilar de gran apoyo. Y fue de hecho este mismo pilar que les permitió ganar la batalla contra los piratas espaciales, pues nadie había perdido la moralidad al ver que su señor estaba en primera fila enfrentándolos a todos. Número 11, vuelvo y les recuerdo, esto relacionado del anime tiene mucho contenido original. La discusión acerca de si esta armadura debería tener un puño cohete o no, y de hecho la inclusión de un misil en forma de puño de cohete, no existe en ninguna de las fuentes ni del manga ni del anime. Después de todo, la versión original es que ella llegó y se llevó a esta armadura gigantesca hacia su taller que, venga les comento otra curiosidad, y es que ya nadie estaba haciendo piezas para la fabricación de Avid, de estos modelos viejos. Por lo tanto, si querían repararlo tendrían que llevarlo a los principales fabricantes. Cuando la armadura fue puesta y llevada hacia ese lugar, hacia ese sentido, todos los senpais, los señores de la fábrica decían: es como volver a los viejos tiempos de hacer cosas sólidas, fuertes, indestructibles. Pero bueno, al caso, esa discusión, esa pequeña pelea entre Nias y Liam no existió. Por lo menos, vuelvo y digo, es material original del anime. Número 12. Bueno, esta es una cantidad sobrehumana de detalles que pues vamos a hablarlos a todos. No tengo más cosas que comentar. La silla que Liam estaba para esta primera incursión, para esta primera batalla, era asombrosamente cómoda, al punto que él estuvo durmiendo varios días en ella mientras estaba desenvolviendo la batalla entre su ejército y los piratas espaciales. La batalla entre su ejército y los piratas espaciales duró bastantes días. De hecho, duró casi una semana entera, en donde los primeros 6 días no se hizo nada. Después de todo, lo primero que se estaba planificando era como un juego de ajedrez. Se estaban organizando todas las flotas de una manera en la que cuando se hiciera el asalto se pudiera diezmar al enemigo con facilidad. Por lo tanto, los piratas como que se hacían en forma de triángulo y el ejército de Liam se hacía en círculo. Después los piratas se volvían en cuadrado y los que estaban en círculo, el ejército de Liam, se volvía después un pentágono, así, constantemente moviéndose y cuadrándose para iniciar la batalla. Por eso, durante una semana casi no se hizo nada, y esto realmente aburrió a Liam, al punto en el que él dijo: ¡al demonio! Si hay que pelear, lo haremos ahora. Golpeó el puesto de mando y ordenó cargar de frente. Esto, dentro de los piratas espaciales, lo reconocieron con bastante audacia. El muchacho tiene valor, el muchacho tiene coraje, muy bien. Vamos a darle una putiza entre ambos, y se devolvió el mierdero en el espacio. Descripción rápida, porque créanme que, vuelvo y les digo, es complicado tratar de definir todo lo que pasó, y es que el ejército de Liam estaba resistiendo bastante. El plan era aguantar el suficiente tiempo, quizás meses, en esta batalla prolongada hasta que los refuerzos desde la capital imperial llegaran, desde la capital imperial hacia los dominios de Liam. Pero esto podría ser desventajoso, porque si de repente los piratas decidieran atacar el planeta y a la población, entonces ya no habría ningún pueblo que proteger, todos serían asesinados. Por lo tanto, Liam sabía que si quería ganar esta batalla tendría que hacerlo pronto, antes que ellos contemplaran esa posibilidad. Y así, él ordenó atacar. Los soldados de los piratas espaciales los enfrentaron. Liam se abrió paso, se enfrentó a los caballeros, deleteó a básicamente todos los ejércitos rasos hasta que llegó al punto insignia en donde estaban los piratas espaciales. La batalla quizás sea animada, esa cosa tiene que ser animada, es básicamente un arco entero, no puede terminar la batalla diciendo: ¡ay, están atacándonos, derrotémosle, Ketsuga Tencho! Y se acabó. Es algo de bastante. Sí, miren, si en el capítulo 4 no se comenta, les garantizo que yo se los narro, ¿listo? Pero eso sí, lo que sí les voy a argumentar es que durante esta batalla
Liam despertó el respeto de todas sus unidades, sin excepción de todo su ejército. Primero, los nobles no suelen estar en primera línea enfrentándose a los enemigos, y si participan en batallas solamente para obtener méritos o créditos militares, lo hacen desde la segura retaguardia. Ver a un caballero enfrentarse de la nobleza a sus enemigos de frente a melee es la personificación ideal de lo que significa ser un líder. Número 13. Cuando Liam fue capaz de cortar esos troncos sorprendiendo a su maestro, él dijo que realmente esto era imposible. Quizás, si buscaras en todo el Imperio Galáctico podrías encontrar 1, 2, 3 o quizás 4 espadachines con esa capacidad o esa destreza, pero serían héroes de guerra, peritos consumados por la batalla, aquellos que estarían en lo más alto del poder militar, y ver que un niño de tan solo apenas 35 años pudiera hacerlo era inadmisible, o al menos inexplicable. ¡Joder, madre! Ya voy 30 minutos de video. Número 14. Vuelvo y digo, fue el guía quien quiso hacer que estos piratas espaciales llegaran a atacar los dominios de Liam. Hubo bastantes cosas dentro de esta batalla en donde se involucró también el guía. Por ejemplo, el jefe de los piratas, Gael, tenía un artefacto, una caja de alquimia que le permitía transmutar todas las cosas que encuentres, ya sean piedras en el camino o metales básicos, en metales preciosos, ya sea oricalco, adamantina o oro, teniendo en cuenta que el oricalco y la adamantina son mucho mejores que el oro, cosa que más adelante Liam recalcará, pero pues no lo voy a comentar en este video porque le tengo fe al siguiente capítulo. Entre esos, el guía se involucraría directamente, le daría poder a ese capitán y terminaría formando una de las batallas más, por así decirlo, humillativas que encontraríamos en los últimos capítulos. Básicamente Liam le causa una ejecución pública y después le corta la cabeza al verlo inútil. Número 15, vuelvo y digo, esta batalla tiene muchísimas cosas, como por ejemplo Liam adentrándose dentro del buque insignia, enfrentando a todos los piratas espaciales con solamente un traje de batalla normal y una espada que le había mostrado su perro guía, cómo encontró a Cristina, el deplorable estado en el que se encontraba, y etcétera, muchísimas otras cosas. Vuelvo y les digo, si eso no se anima, se los voy a comentar después. Número 16, esto ya es cosa personal del anime. Algunos afirman de que tanto Liam como Amagi no han detonado hasta el momento. Aquí les dejo un panel del manga que muestra lo contrario. Este es del one shot del capítulo 7.5, en donde aparece una relación íntima entre ambos. Tenemos en cuenta que ellos han vivido más de 50 años juntos para el final de la batalla entre los piratas espaciales, en donde existe la costumbre de Liam de que cuando está cansado o abrumado se acerca donde Amagi y pone su cabeza entre sus pechos. Empieza a agitarlas una y otra vez, después la mira, vuelve a agitar su cabeza una y otra vez, después levanta y la mira y sigue constantemente. La intimidad entre ellos existe, y durante tanto tiempo, teniendo en cuenta que Liam para este momento en su mente ya debería tener más de 70 años, no se cohibiría de sus deseos sexuales por una chica que se estaría dispuesta a ofrecerlos cuando él quiera. Y de hecho, vuelvo y digo, a Liam no le agrada ninguna otra mujer dentro de su planeta, porque desde su punto de vista Amagi es la más hermosa de todas y no existe nadie dentro de estas tierras que pueda competir contra su belleza. Número 17. Resulta y acontece que la magia espacial es lo que estaba utilizando la armadura Avid para poder invocar todas las armas que estaban dentro de su arsenal. Es decir, todos esos lanzacohetes, estas espadas o este puño cohete venían desde un artefacto mágico que le permitía invocar este tipo de cosas. Por lo tanto, es gracias a la magia que estaba a disposición de todo el pueblo colombiano para poder emplearlas y invocar todas estas armas para poder defenderse de los piratas o de los paramilitares. Número 18, que esta sea la última curiosidad. Ya por Dios, ya tengo la garganta gastada. Todos los artefactos que se encontraban dentro de este almacén que eran falsos pertenecían a la familia de Liam, y este quizás también sea una de las principales razones por las que tenían una deuda bastante grande, pues resulta que ninguno de ellos tenía buenos ojos para poder identificar las obras de arte verdaderas, y cada uno de ellos que habían conseguido fueron estafadas o engañadas sin dudar para poder obtenerlas, dándose cuenta que al final de la historia no tenían nada valioso y habían gastado millones de yenes por ellas.
Pero eso solamente sería en algunos de los casos, porque hay que tener en cuenta que los mismos a veces compraban obras falsas a propósito para aparentar delante de los invitados. Pero a esos invitados realmente no les importaba el arte, solamente lo hacían para pues pensar ellos mismos que eran aristócratas importantes. Y bueno, señores, después de 34 minutos, casi 35, ya me quedé sin voz, ya me quedé sin fuerza. Este fue tu amigo y buen vecino, el viejo Mika. Te deseo una feliz noche y gracias por dedicarme media hora de tu tiempo. Te quiero mucho y adiós.